Dios les bendiga, amados de Dios, y bienvenidos. Continuaremos entonces con el estudio de la última enseñanza que hizo Jesús antes de la última cena. Esta es la parte 4. En el segmento anterior había sido hecha una pregunta, ¿se acuerdan? ¿Quieren que Dios se manifieste en tu vida? Entonces, cree en las promesas de Dios. Cree la palabra de Dios, créele a Dios. Cree a lo que el Hijo de Dios enseñó. Y no es una repetición, cree la palabra de Dios y créele a Dios. Son dos cosas muy diferentes. Todas las religiones, sin excepción, dicen que creen en Dios. Y es más, hasta los espíritus diabólicos saben que Dios existe. Y creen lo que Él les tiene preparado como destino final. Pero una cosa es creer en Dios y la otra es creerle a Dios. Los creyentes, nosotros, le creemos a Dios y a todo lo que Él promete y a todo lo que Él nos dice para hacernos y hacernos de esa palabra, de esas promesas, de esa palabra, porque es para nosotros. Como siempre les recuerdo, nosotros trabajamos con la Biblia Reina Valera 1960. Así que por tanto tomen sus Biblias y vayamos a Juan 14:24. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Les queda claro, ¿no es cierto? Jesucristo no hablaba por su propia cuenta, hablaba todo lo que su Padre le decía y todo lo que su Padre le ordenaba o le mandaba que él debía decir y enseñar, sino del Padre que me envió. Juan 14:25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Si yo no creo en recibir el Espíritu Santo en manifestación, si no hablo en lenguas en mi vida de oración privada, si no tengo lenguas con interpretación o profecía en la asamblea, ¿Dios podrá recordarme todas estas cosas? Por otro lado, piensen en la condenación en que están y el castigo que recibirán aquellas religiones en las que sus líderes les niegan a sus seguidores la posibilidad de hablar directamente con Dios, y que Él les recuerde su palabra por negarse a creer que hoy está disponible para todo aquel que crea el ser llenos del Espíritu Santo de la promesa y recibir en sí mismo a Dios y a Cristo. Juan 14:22. Le dijo Judas, no al Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Volvamos al versículo anterior, 14:23. Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Le tomaron el peso a que somos la morada de Dios en Cristo? Que si nosotros creemos la palabra de Dios, Dios está en nosotros junto con Jesucristo, con aquel Mesías que nos hizo disponible la salvación por medio de su obediencia. Por eso dice Juan 14:27, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Si nosotros como creyentes estamos turbados y de alguna manera tenemos miedo, no estamos creyendo a Dios, no estamos creyendo a Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo hablaba todo lo que su Padre le decía. Y Él nos decía que nos dejaba su paz. Otra verdad expuesta por el Hijo de Dios, Él nos dejó la paz. La hizo disponible para nosotros los que creemos en Dios. Entonces, ¿se logra algo al orar por la paz del mundo? No, no se logra nada, salvo perder el tiempo, porque el mundo está gobernado por el Dios de este siglo, y es Él el que hurta, mata y destruye.
ya que ese es su ministerio. Por lo que nosotros debemos orar es por tener mayor denuedo y convicción al compartir y enseñar la sana doctrina de la palabra de Dios. Orar por el remanente fiel y por todos los que se salvarán al escuchar la sana doctrina de la revelación de Dios. Eso sí está disponible. Hechos 4:29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Hechos 4:30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Yo no sé si ustedes han visitado alguna congregación, alguna religión o algún templo. ¿Han visto lo que hablan? ¿O han visto, ya sea en Facebook o en algún otro lugar, las enseñanzas que se publican o las prédicas que se hacen? Cuentan historias, hablan acerca, hablan alrededor, pero no hablan la palabra de Dios, que es la que sana, la que nutre, la que salva. Es por ello que son religiones sin valor. Es por eso que no se ve en este tiempo las señales, milagros y maravillas que se vieron en el primer siglo, cuando todos aquellos que enseñaron la palabra, como Pedro, como Jesucristo, como Pablo, vieron cómo se añadía, se multiplicaba la gente. No es acumular gente, no es eso, las religiones lo hacen. Nosotros llevamos la salvación a todo aquel que tenga oídos para oír, para todos aquellos que tengan hambre y sed de justicia. Hechos 4:30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Notan que esta es una oración? ¿Por qué se llaman a sí mismos siervos, dulos, esclavos? Para entender el porqué, veamos su significado bíblico. Dulos es un siervo. Adjetivo significa en esclavitud. Se utiliza como nombre y como en término más común y general para denotar siervo, indicando con frecuencia sometimiento sin la idea de esclavitud. ¿Lo entendieron? Se lo leo de nuevo. Dulos, siervo. Adjetivo significa en esclavitud. Se utiliza como nombre y como término más común y general para denotar siervo, indicando con frecuencia sometimiento sin la idea de esclavitud. ¿Por qué se ha enseñado muchas veces que el llamarnos a nosotros siervos de Dios está mal? Porque somos sus hijos por adopción. Pero en nuestra actitud para con Dios nos sometemos voluntariamente a hacer su voluntad. ¿Entiende la diferencia? Voluntariamente. Un siervo está al servicio permanente y por obligación. Nosotros somos siervos para servir la palabra de Dios y nos consideramos en esclavitud para hacer su voluntad por sobre nuestra voluntad o la voluntad del mundo. Esa es la diferencia. Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Juan 14:28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Jesucristo enseña que va al Padre, no dice que es el Padre, además reconoce que su Padre es mayor que él. Juan 14:29. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Juan 14:30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Juan 14:31. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. ¿Saben lo que ha hecho el mundo guiado por el Dios de este siglo y sus obras de perversión? Niega que Jesús sea el Hijo de Dios, y que el Hijo de Dios, un hombre nacido de mujer, fue obediente hasta la muerte por nosotros, para darnos salvación. ¿No creen que Jesús hacía todo lo que le harían? Se lo leo de nuevo. ¿No creen que Jesús sabía todo lo que le harían?
¿Cómo quedaría su carne? ¿Cuánto lo golpearían? ¿Cuánto tendría que padecer por nosotros? Y que todos sus padecimientos están detallados en las profecías de los profetas. Juan 14:29. Y ahora os le he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. En estudios anteriores nosotros hemos visto que en Isaías se menciona todo lo que le harían a Jesucristo. Le veríamos más sin hermosura para que le deseáramos. ¿Ustedes creen que pudo quedar con su faz limpia e incólume ante el ataque de 100 hombres poseídos por el diablo? Porque dice, reunida la compañía, lo golpeaba. ¿Ustedes creen que su cara estaba completa, que sus ojos siquiera estaban abiertos o estaban cerrados de tanto golpe recibido? Por eso dice Juan 14:29, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Juan 14:30, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Si Jesús habla del príncipe de este mundo, entonces, ¿con quién se casarán las princesas de las religiones actuales? ¿Las habían pensado? Si Jesús habla del príncipe de este mundo, entonces, ¿con quién se casarán las princesas de las religiones? Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera, y mi padre es el labrador. ¿Se dan cuenta? El padre de Jesucristo es el labrador, no él. Yo soy la vid verdadera, y mi padre es el labrador. Juan 15:2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Si nosotros estamos leyendo esta palabra, ¿nos está diciendo que nos limpió por medio de lo que Él enseñó? Sí, eso es lo que está diciendo. Porque la palabra de Dios no cambia, porque es la voluntad revelada de Dios, hablada por su Hijo. Juan 15:4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Si no reconoces al Hijo de Dios como tu Salvador personal, no puedes llevar frutos espirituales. Y si no haces lo correcto a los ojos de Dios, no podrás permanecer en su Hijo. Por tanto, no podrás andar en comunión y finalmente, como consecuencia, te perderás la salvación eterna. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15:6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Jesucristo está hablando a sus seguidores. Hoy son creyentes, los que también pueden ser echados al lago de fuego por haber apostatado de la fe, por haber seguido a hombres y sus doctrinas pervertidas. 1 Timoteo 1:18. Este mandamiento, hijo de Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. 1 Timoteo 1:19. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. 1 Timoteo 1:20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Ahora entienden que aquellas religiones que dicen salvo, siempre salvo, están equivocados. Yo me puedo confesar a Jesucristo como Señor de mi vida hoy día, puedo obtener la salvación, pero después me vuelvo a los viejos rudimentos de la ley, entonces empiezo a hacer y a mandar humanamente a hacer cosas que Dios no ha dicho, como por ejemplo las danzas, los cantos, los instrumentos, las luces, nada de eso hacía Jesucristo, ni lo hicieron sus discípulos, ni lo hicieron sus seguidores, nadie lo hizo. ¿Por qué lo hacen las religiones? Para atraer más gente por medio de emociones, nada más que por ello, por emociones, porque es simpático, cantan, aplauden, gritan aménes, aleluya, pero, ¿escuchan palabra de Dios ustedes con capítulo y versículo? No, en ninguna religión.
Por eso dice 1 Timoteo 1:19, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro. 1 Timoteo 1:20, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Himeneo y Alejandro eran creyentes, o por lo menos participaban con los seguidores de la iglesia del primer siglo, y no habían mantenido la fe ni la buena conciencia, llegando a blasfemar. Y la consecuencia de su pecado fue que Pablo se los entregó a Satanás. De acuerdo con la palabra de Dios, ¿cuál es la blasfemia o pecado imperdonable que la creación de Dios puede cometer? Lucas 12:10. A todo aquel que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. ¿Es blasfemar contra el Espíritu Santo no creer que... Lucas 12:10. A todo aquel que dijera alguna palabra contra el Hijo de Dios, le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. ¿El blasfemar contra el Espíritu Santo será creer que Jesús es Dios? ¿No creer en el derramamiento del Espíritu Santo en nuevo nacimiento? ¿Defender y creer en la doctrina católica que Dios, Jesús y el regalo del Espíritu Santo son lo mismo y están en un mismo nivel? Porque hay muchas religiones que creen en la Trinidad y se dicen que están en contra de la religión católica, pero están siguiendo sus doctrinas, como lo vimos en estudios anteriores, emanadas y dejadas establecidas por un emperador romano, incrédulo y adorador de imágenes, que llevó adelante el concilio de Nicea en el 325. ¿Se acuerdan que también lo vimos? Y que quedó grabado a fuego como doctrina en el concilio de Constantinopla, el 381. ¿Se acuerdan de ese estudio? Vuelvan atrás y estudienlo de nuevo. Defender y creer en la doctrina católica que Dios, Jesús y el Espíritu Santo son lo mismo y están en un mismo nivel. ¿Será blasfemar contra el Espíritu Santo? No valorar los padecimientos de Jesús y su crucifixión, el que obedeciendo a su Padre hizo disponible por este medio la salvación, la sanidad y la vida eterna, ¿o son todas las anteriores? ¿Serán todas las anteriores el blasfemar contra el Espíritu Santo? Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cómo es glorificado a Dios? Cuando permanecemos en las palabras enseñadas por Jesús, cuando habló inspirado por su Padre, cuando se lleva mucho fruto, cuando se es discípulo fiel. Grande es entender la simpleza de la grandeza de la palabra de Dios, que obedeciendo a la palabra de Dios que inspiró a los santos hombres que hablaron, se llega a llevar muchos frutos espirituales. Por lo tanto, en ese momento se puede decir que se es un seguidor, un discípulo. Todo lo que ha sido enseñado y añadido por las religiones no provienen del Dios vivo y verdadero. Juan 15:9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Juan 15:10. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Jesucristo guardaba los mandamientos de su Padre y permanecía en su amor? Claro. Si no guardo los mandamientos de Dios, ¿permaneceré en el amor de Dios? Juan 15:11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté con vosotros, esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Juan 15:12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesucristo amaba, ¿no es cierto?, y amaba a sus discípulos. Pero a Pedro le dijo: apártate de mí, Satanás. ¿Sería eso también el amor de Dios en manifestación, el corregir, el confrontar y el llamar a la cordura a un descarriado? Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 15:14. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando.
¿Quieres ser amigo de Jesucristo? Entonces haz lo que Él hizo. Respetó, obedeció e hizo los mandamientos de su Padre. Juan 15:15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Juan 15:17. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si este mandamiento nos dejó Jesús, el Hijo de Dios, ¿por qué tanta división en los que se dicen creyentes? Porque no están obedeciendo la palabra que Jesucristo enseñó. Porque no llevan fruto espiritual. Porque están blasfemando contra el Espíritu Santo. Juan 15:18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Juan 15:19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Juan 15:20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Juan 15:21. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Nosotros hoy tenemos la responsabilidad espiritual de llevar a cabo el ministerio de reconciliación. Es por lo que debemos transmitir la doctrina tal y como la enseñó el Hijo de Dios. A eso se refiere con guardar. Y el propósito es para que conozcan a Dios, el que envió a Jesús a la tierra, el propósito de su vida, sus padecimientos, las torturas que sufrió, la muerte que padeció, pero lo más importante, que fue Dios su Padre, el que le levantó de los muertos y que hoy lo tiene sentado a su diestra. Y esta palabra guardar es bien especial, porque muestra el interés que uno tiene cuando guarda un tesoro. Ese mismo interés es el que debemos mantener y tener nosotros en nuestro corazón en guardar, en hacer y en respetar la palabra de Dios. Juan 15:22. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendríais pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Hoy nadie puede aducir ignorancia, ya que toda la palabra de Dios está disponible para todo el que tenga hambre y sed de justicia. Juan 15:23. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Jesucristo vino con el propósito de mostrar el pecado de las gentes. El error en que se encontraba vino a confrontar a los religiosos que vivían y transmitían su pecado, al igual que hoy. Todo aquel que crea y enseñe que Jesús es Dios está en pecado. Y si cada uno de nosotros confronta este pecado, estaremos llevando a cabo el ministerio de reconciliación y guardando las enseñanzas de Jesucristo. Amados de Dios, guarden la palabra de Dios como un tesoro en su corazón, manténganla viva en su mente, vivan de acuerdo a ella y de esa manera verán señales, milagros y maravillas en su vida. Dios les bendiga grandemente en el nombre de Jesucristo y nos estamos viendo.